Y bueno, vamos a iniciar el día de hoy. La doctora Marta Casillas, quien es parte de la mesa directiva de esta sociedad como vocal del Hospital Zaragoza, va a presentar a nuestra ponente del día de hoy. Entonces le damos la bienvenida. Gracias, doctora Casillas. Hola, muy buenas noches a todos ustedes. Les voy a compartir mi pantalla momentáneamente para que puedan observar la hoja de presentación de nuestra invitada de hoy. Es la doctora Aida Araceli Contreras Rodríguez, egresada, médico pediatra infectóloga, egresada del 20 de noviembre, jefa del Servicio de Infectología Pediátrica en el Hospital General de Zona 196 del IMSS, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología. Bienvenida, doctora. Dejo de compartir mi pantalla para darle a usted la entrada, doctora. Muchas gracias. Ok, buenas noches a todos. Ya comparto mi pantalla, ¿verdad? Sí, un favor en lo que comparte su presentación la doctora, nada más quiero comentarles que en unos minutos en el chat se les dará el link para el registro de asistencia a la sesión, con lo cual podremos enviarles sus constancias a los correos que anoten. Nada más se llena el pequeño cuestionario en el link que les vamos a compartir. Y les voy a pedir, por favor, si pueden apagar sus micrófonos para escuchar a la doctora. Mira, hijo, así anda uno allá en Nueva York, con el fluyazo que hacían, hasta gorrita compramos. ¿Ya se está compartiendo? Ya se ve. ¿Ya? Ok. Bueno, entonces empezamos. Buenas noches a todos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores por la invitación para participar esta noche en la sesión general de la Sociedad de Pediatría del ISSSTE. Yo actualmente laboro en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero finalmente pues me formé como pediatra y como infectóloga pediatra también en el ISSSTE. Y aunque ya no estoy pues en esa institución, pues de cualquier forma, así como tal cual, la llevo en mi corazón. Bueno, pues muchas gracias a todos y aquí vamos a empezar. El día de hoy yo les voy a hablar de este tema que se llama antibióticos en el recién nacido con riesgo de infección. ¿Sí o no está con riesgo de infección? ¿Cuándo vamos a iniciarle tratamiento antibiótico y por qué le vamos a iniciar? Este es un tema bastante interesante, como lo vamos a ver a lo largo de la plática, porque todos en nuestros hospitales nos enfrentamos todos los días a estos pacientes que están catalogados ya sea como recién nacidos con riesgo de infección o potencialmente infectados. La sepsis neonatal es una de las mayores causas de morbilidad y de mortalidad en la etapa neonatal. Esto es a nivel mundial y esto genera una gran carga tanto económica para los sistemas de salud, así como también va a causar un gran agobio social a la comunidad y a la familia en particular. De ahí la importancia de un tratamiento y diagnóstico precoz, el cual en muchas de las ocasiones se va a tornar difícil porque, por un lado, el cuadro clínico, como lo vemos o como lo sabemos, suele ser muy inespecífico y puede confundirse en muchas de las ocasiones con otras situaciones propias del recién nacido. Aunado a esto, las pruebas diagnósticas, entre ellas el hemocultivo, que es el estándar de oro, digamos, para el diagnóstico, no siempre son fiables y no resultan en forma, digamos que adecuada. Y finalmente,
aunado a todo esto, a todo lo anterior, pues la creciente aparición de resistencias bacterianas hacen que sea de vital importancia evitar el uso innecesario de los mismos antibióticos en los neonatos que realmente no están infectados. A raíz de esta pandemia y de la situación que estamos viviendo, no solamente nos hemos enfrentado a esta problemática, yo incluso sumaría una más, en la que hemos tenido, seguramente ustedes también, carencias de medicamentos, incluso de los más básicos o de los que en un momento dado optaríamos como de terapia inicial para los pacientes con sepsis neonatal temprana, y pues ante la falta de medicamentos tenemos que echar de otros medicamentos que vendrían siendo hasta de segunda línea. Entonces, eso hace que sea más importante todavía nosotros hacer un diagnóstico muy preciso de lo que vendrían siendo los pacientes con sepsis para que no incrementemos ese riesgo de resistencias bacterianas. Bueno. En 1992, un grupo de expertos planteó un nuevo conjunto de definiciones para la sepsis y los cuadros similares. Esto se estuvo acuñando el término de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, el cual se va a definir como un conjunto de signos y síntomas que son el resultado de la respuesta clínica frente a insultos diversos, no específicos en los pacientes. Por ejemplo, encontramos como causas de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, por ejemplo, la pancreatitis, un traumatismo craneoencefálico o un politraumatizado, los grandes quemados, o pacientes con cirugías mayores. Sin embargo, si este conjunto de signos y síntomas que están presentes en un paciente están asociados o son como consecuencia de una infección, entonces a eso le vamos a llamar nosotros sepsis. En 1995 se elaboraron las adecuaciones del término para la edad pediátrica. De esta forma, el grupo que era el grupo Castrillo en 1995, que definió esas, digamos, variables para la edad pediátrica, también fueron los responsables de acuñar ciertos digamos, un consenso para poder definir los siguientes términos. Y tenemos, por ejemplo, que ellos definieron como sepsis comprobada a la presencia de signos o síntomas de infección, así como para la presencia de marcadores biológicos de un síndrome de respuesta inflamatorio sistémico y un hemocultivo positivo. A la sepsis clínica como la presencia de signos y síntomas de infección, a los marcadores biológicos de la síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero el hemocultivo negativo. Y a la bacteremia como la ausencia de síntomas o signos de infección, en la cual hay normalidad en los marcadores biológicos para el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, pero el hemocultivo está positivo. No vamos a revisar como tal el término de sepsis, vamos a ver a lo largo de la plática lo que yo les vengo a plantear, que es el manejo del paciente o del recién nacido con riesgo de infección. De tal manera que vamos a hablar un poquito de la clasificación. La clasificación básicamente lo voy a mencionar, la sepsis de origen vertical, temprana, que se desarrolla en las primeras 72 horas de vida del recién nacido. La forma en la que el paciente va a, digamos, adquirir ese proceso infeccioso puede ser básicamente por 3 vías importantes. El patógeno va a ascender hacia la bolsa amniótica que se encuentra rota y a través de esa forma va a llegar al recién nacido, bueno, al feto. Otra forma sería que el patógeno va a invadir las membranas íntegras. Y la otra finalmente es que el niño adquiere el patógeno a su paso a través del canal del parto. Entonces, esto va a ser el momento o las condiciones en las cuales va a adquirir el patógeno para desarrollar la sepsis vertical. Y la otra sería la sepsis nosocomial, que para fines prácticos no forma parte de lo que nosotros queremos abarcar en esta plática. Esta se presenta después de las 72 horas de vida. De tal forma que nosotros en nuestros hospitales tenemos este diagnóstico en muchas de las ocasiones, el recién nacido con riesgo de infección. Y a este le pueden poner diversos apellidos. A veces lo mencionan como por ruptura de membranas, por coriamnionitis materna, por fiebre materna, por parto fortuito, por maniobras invasivas. Sin embargo, vamos a ver que estas dos últimas prácticamente no tienen mayor implicación en el riesgo de infección.
En la primera, en el caso de las maniobras invasivas, prácticamente no está referido en ninguna literatura. En cuanto al parto fortuito, este sí es muy importante porque es muy común que nosotros tengamos a los pacientes que llegan a veces atendidos incluso en la unidad tocoquirúrgica y son catalogados así. Bueno, en cuanto al parto fortuito, en México aproximadamente se atienden 2 millones de nacimientos al año. De estos, aproximadamente 40,000 van a ocurrir fuera de una unidad hospitalaria. El principal lugar en donde el cual va a ocurrir es en el hogar con un 53%. Sin embargo, el hecho de que nazcan en el hogar no significa precisamente que haya sido un parto no planeado. Hay ocasiones en las cuales son atendidos por una partera o bien es atendido en el hogar por algún protocolo o algún, digamos, preferencia de la familia. Pero bueno, eso a final de cuentas está ocurriendo y así está catalogado en los digamos, en los diagnósticos de la CIE. El 25% puede ocurrir en el transporte público o privado, puede ser en un taxi, puede ser en el automóvil privado, puede ser en una ambulancia, etcétera. El 5% en la vía pública y el 16.5% va a ocurrir en el hospital, pero fuera de la unidad tocoquirúrgica. Algo que aquí les quería yo nada más mencionar es, por ejemplo, que en el estado de Chiapas se reportaban que cerca, ahí sí es muchísimo más, el hecho de que los bebés nazcan en su domicilio y es muchas veces por las costumbres y tradiciones de estos pueblos. En general se refiere que el 60-80% de los recién nacidos se van a reportar como sanos y en muchos de los casos la principal causa de muerte puede llegar a ser la hipotermia. En el 2011 en Monterrey se revisaron un total de 101 partos fortuitos, en el cual se reportaron que el 60.3% de estos recién nacidos estaban sanos, y en este caso se reportaron 8 que murieron a causa de sepsis y o prematurez. Este otro estudio es importante también, es del 2010 en Jalisco, se hizo una revisión de 10 años en el hospital de no recuerdo el nombre, pero es el de la Secretaría de Salud, y se revisaron 4,762 expedientes en el cual encontraron un total de 582 pacientes con parto fortuito. De estos, el 34% había sido en el hogar, como en las otras referencias, el 29% en transporte público, 18% en la vía pública y 7% en áreas de ingreso al hospital. Lo más importante en este punto es que de estos 463 niños se egresaron como sanos, o sea, prácticamente el 79%. Y otros de ellos presentaron algún proceso diferente. En este caso se refieren 33 pacientes, perdón, no es por ciento, es 33 pacientes que cursaron con ictericia, correspondiendo al 6%, 35 que cursaron con un síndrome de dificultad respiratoria correspondiente al 6%, y 16 en este caso reportaron con sepsis. Este otro estudio es del 2014, es un estudio descriptivo del Hospital Gea González, también de la Secretaría de Salud, en donde se refirieron 120 expedientes, en los cuales encontraron que el 30% de estos pacientes que se habían encontrado se habían egresado sin ninguna complicación. En el resto se habían encontrado patologías como, por ejemplo, la policitemia, que se presenta en un 26%, ictericia neonatal, que viene un poquito de la mano con la policitemia en estos pacientes, con el 22%, 5% asfixia, 4% de síndrome de dificultad respiratoria y 6% otras. Entre esas otras se encontraba incluso la sepsis. En esta se referían prácticamente 2 casos en los cuales habían cursado con sepsis. De estos pacientes, el tratamiento o los procedimientos que se les realizaron fueron 14% de salinoféresis con relación a la policitemia, el 21.6% con fototerapia, también en relación a la ictericia neonatal, 6.6% requirieron de ventilación mecánica, y algo que es muy importante que quiero mencionarles, el 74% de estos pacientes recibieron un tratamiento antibiótico al menos durante 3 días. Y en ninguno de estos casos tuvo sepsis clínica y todos los hemocultivos fueron negativos, al menos en este estudio. De esta forma, entonces, yo quiero dejarles digamos, como un punto muy importante, que el parto fortuito, estadísticamente, no tiene ninguna significancia estadística para el desarrollo de sepsis, al menos estrictamente hablando del diagnóstico de parto fortuito.
A lo mejor hay otros factores que si nosotros los investigamos pudieran orientarnos, pero estrictamente el parto fortuito no tiene ninguna relevancia estadísticamente significativa para el desarrollo de sepsis. Otros factores de riesgo que sí se han visto altamente relacionados los voy a dividir en dos partes, uno como factores de riesgo maternos y factores de riesgo del neonato. Dentro de los factores de riesgo materno, encontramos que los datos de coriamnitis materna es un punto muy importante porque prácticamente reúne casi en muchas de las ocasiones a veces hasta dos factores de riesgo. La ruptura de membranas de más de 18 horas es también un punto muy importante para el desarrollo de sepsis. La infección de vías urinarias activas sin tratamiento antes del parto, así como también la colonización por estreptococo del grupo B. Algo que es muy importante mencionar, por ejemplo, en este caso, es el parto prematuro sin causa aparente. Esto va muy de la mano en relación a una infección que presentan las pacientes o una colonización por los gérmenes de especie ureaplasma. En este caso, se menciona que esta presencia de esta infección por ureaplasma condiciona un desencadenamiento de liberación de citocinas que por un lado causan una fragilidad a nivel de las membranas, causando rupturas prematuras de membranas, pero por otro lado también la liberación de proteasas y de prostaglandinas que desencadenan la dilatación del cérvix y el desarrollo de contracciones uterinas que van a determinar o desencadenar un trabajo de parto prematuro. Y en este caso también este germen o condiciona que haya una alteración en lo que vendría siendo a nivel pulmonar en los fetos y que a largo plazo puede condicionar broncodisplasia pulmonar. Entonces, por eso les mencionaba que era un factor de riesgo la presencia del parto prematuro sin causa aparente, porque muy probablemente pudiera tener de fondo un proceso infeccioso por una especie de ureaplasma. Así como también otro factor de riesgo es la fiebre materna en las últimas 24 horas. Pero los cuatro más importantes los puse aquí en rojo para que nosotros los tomáramos en cuenta. Los factores de riesgo del recién nacido, uno de los más importantes es en el desarrollo de sepsis neonatal, es la prematurez. Se han descrito una incidencia que puede ir de 8 a 10 veces mayor al comparar a un recién nacido entre 1,000 y 1,500 gramos con respecto a los recién nacidos que tienen entre 2,000 y 2,500 gramos. Esto se debe a una menor capacidad inmunológica del recién nacido pretérmino, en quienes hay un menor nivel de inmunoglobulina G y también una menor producción de citoquinas y complemento. Digamos que sería lo más importante, menores de 37 semanas, y lo vamos a ver un poquito más adelante en cuando tengamos, digamos, cuál es nuestro plan a seguir, en el que, sobre todo a los menores de 37 semanas, pero con mayor importancia si son menores de 35. Entonces ya mencionamos el peso, aquí no lo pongo en rojo porque a veces sabemos que, por ejemplo, el peso bajo a veces no está relacionado con la prematurez, sino con un desnutrido en útero. El Apgar por debajo de 6 a los 5 minutos también tiene cierta relevancia, pero no es, digamos, contundente, y el síndrome de dificultad respiratoria. Muy bien. Tenemos, por ejemplo, en los pacientes que la ruptura de membranas, vamos a revisar algunos de estos factores en forma particular. La ruptura de membranas de más de 18 horas tiene un riesgo de infección comprobada o de sepsis comprobada del 1%. Entre más tiempo pase de la ruptura de membranas, esto se puede ir incrementando. Es directamente proporcional al tiempo de evolución de la ruptura de membranas. Esto sería entre 18 a 24 horas, se incrementa 5 veces más, y más de 24 horas, 10 veces más. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que en muchos de estos pacientes digamos, ya
tuvieron un tiempo en la unidad tocoquirúrgica pudieron haber recibido tratamiento antibiótico. En algunas ocasiones la paciente ya llega prácticamente con esas horas de ruptura y en eso ya no nos permite la misma facilidad de tener un tratamiento previo antes del nacimiento. La ruptura prematura de membranas más un Apgar bajo a los 5 minutos incrementa mayormente esta incidencia de sepsis. Y la ruptura de membranas más la prematurez nos puede incrementar todavía más ese riesgo de infección. ¿Sí? Si la temperatura, por ejemplo, la fiebre materna es un punto también muy importante. Si la temperatura de la mamá al momento del parto está entre 37,5 y 38, puede incrementar hasta 4 veces más el riesgo de sepsis neonatal. Más de 38 puede incrementar más de 10 veces más. Muy bien. También esto, al menos no sé cómo sea en sus hospitales, pero en mi hospital no es algo que sea muy común, el que se haga un screening para determinar la presencia de estreptococo del grupo B en las madres. Entonces podemos tener los casos en los cuales desconocemos cuál sea la situación, pero podemos también tener los casos en los cuales esta prueba sale positiva y hay recomendaciones que ahorita vamos a ver más adelante para la erradicación de este estreptococo. Entonces, si tenemos una madre con estreptococo del grupo B positivo, pero sin profilaxis, el riesgo de infección se incrementa también de manera importante. Pero lo que vamos a ver y que es muy importante, que si esta madre que tiene una infección por estreptococo del grupo B positiva con profilaxis, el riesgo realmente disminuye de manera muy considerable. Acordémonos que estos factores de riesgo pueden ser sumatorios. Entre más factores de riesgo tengamos, la posibilidad de que este paciente desarrolle una sepsis es mucho mayor. Bueno, un punto muy importante que quiero yo aquí mencionarle es acerca de la coriamnionitis materna. Es un punto muy importante porque es muy común que en la sala de unidad tocoquirúrgica nos refieran, porque así suben a veces los pacientes, riesgo de infección por cavidad uterina caliente. Y entonces lo catalogan como una coriamnionitis materna. Y eso no es coriamnionitis materna. La coriamnionitis materna, esto va a ser un riesgo tras una ruptura prematura de membranas que supera las 18 horas con mayor frecuencia. Si el bebé es prematuro, este incremento del riesgo también se va a ver elevado, llegando, por ejemplo, de 10 a 20 en las pacientes prematuras entre las 32 y 36 semanas, 25% entre las 30 y 32 semanas, o superior al 50% antes de las 28 semanas, ¿sí? ¿Qué nosotros debemos hacer cuando nos reporta el ginecólogo una cavidad uterina caliente o bien la presencia de fiebre materna? Nosotros debemos de ir a investigar en el expediente de la mamá en búsqueda de los criterios que nos hagan el diagnóstico de una coriamnionitis materna. Los criterios de Gibbs eran utilizados, son utilizados para este diagnóstico, fueron, digamos que, identificados o catalogados desde 1982, en el cual la fiebre materna es el punto más importante, es indispensable que esté presente, y de ahí vamos a agregar 2 o más de los siguientes signos. Uno es la taquicardia materna con más de 100 latidos por minuto, la taquicardia fetal con más de 160 latidos por minuto, la leucocitosis materna con más de 15,000 leucocitos por milímetro cúbico, así como la hipersensibilidad uterina y el olor fétido de líquido amniótico. Dado que los criterios de Gibbs pueden llegar a ser en un momento dado un poquito inespecíficos y ser reactivos a otros procesos infecciosos, actualmente se ha propuesto sustituir el término de coriamnionitis por el de inflamación e infección intrauterina, que es más conocido como triple 1. Estos criterios ya fueron modificados y en el 2018 son los que con mayor frecuencia se están implementando. En esto, nuevamente, nos están hablando de la fiebre materna, que les digo que es el punto cardinal, y agregar uno o más de los siguientes. Aquí nos quitan prácticamente lo que es la taquicardia materna, la irritabilidad o hipersensibilidad uterina y algunos otros marcadores digamos, de
reactantes de fase aguda. Y aquí nos refieren, les repito, la fiebre materna, la taquicardia fetal, que como característica se refiere que debe de ser mayor de 160 latidos por minuto durante al menos 10 minutos, ¿sí? La otra es la presencia de leucocitosis materna con más de 15,000 leucos por milímetro cúbico, siempre y cuando no se estén utilizando corticosteroides, así como también el flujo cervical purulento o fétido. Una de las cosas que también nosotros tenemos que tomar en cuenta es que a la mamá que tiene fiebre, nosotros debemos investigar si no se trata solamente de un pico único y que no tenga ninguna relación con un proceso infeccioso como podría ser la fiebre secundaria a la analgesia epidural, o bien a la temperatura ambiental, o en otros de los casos al uso de las prostaglandinas, o bien que esa fiebre no se refiera o no sea secundaria a algún proceso infeccioso en la madre fuera de lo que vendría siendo la cavidad uterina, como podría ser una pielonefritis o podría ser una infección de vías respiratorias altas. Entonces, estos son los criterios que nosotros debemos investigar en cuanto nos refieren que la paciente tiene cavidad uterina caliente o que tiene fiebre. Hay que ir a investigar estos otros parámetros para de verdad diagnosticar o catalogar a nuestro paciente con riesgo de infección por coriamnionitis materna. Ya les había yo hablado un poquito de lo que venía siendo la colonización por el estreptococo del grupo B. La incidencia de la sepsis temprana o vertical por el estreptococo del grupo B, sin medidas de prevención que se utilizan actualmente, hace muchos años, en la década de los 70, alcanzaba aproximadamente a infecciones de 3 por cada 1,000 recién nacidos vivos. Ya después de la publicación de la prevención de la enfermedad perinatal por el estreptococo del grupo B por parte del CDC de Atlanta en el año de 1996, y las revisiones que se hicieron para el 2002 y el 2010, esta administración de profilaxis antibiótica en intraparto, cuando existen estos factores de riesgo, se ha, digamos, reflejado en el descenso en la incidencia de sepsis de cualquier etiología, pero principalmente la de estreptococo del grupo B, a tal grado incluso que anteriormente el estreptococo del grupo B ocupaba prácticamente el primer lugar como causa de sepsis temprana, casi llegando hasta el 50%, seguido de E. coli con el 26%. Y actualmente sigue siendo todavía importante la presencia del estreptococo del grupo B. En el 2015 ya se refería con 31%, pero ya E. coli pasaba a ser el primer lugar como causante de sepsis temprana en los pacientes secundarios a esta profilaxis que se desarrolla durante el trabajo de parto. Aquí hay otros gérmenes que pueden estar involucrados. ¿Cuál es la profilaxis que se lleva a cabo en las mamás portadoras de estreptococo del grupo B? No es la finalidad que nosotros veamos, porque no es parte de lo que nos corresponde, le correspondería al servicio de ginecología, pero es importante porque cuando veamos qué podemos hacer en nuestro paciente con riesgo de infección, debemos tomar en cuenta esta última parte, que aquí yo les quiero mencionar, una quimioprofilaxis completa. A esto se refiere que se han administrado al menos 2 dosis 4 horas antes del parto vía intravenosa de cualquiera de estos esquemas de profilaxis en las mamás que han salido portadoras de estreptococo del grupo B, y una quimioprofilaxis incompleta, menos de 2 dosis o que han transcurrido menos de 4 horas antes del parto. Les comentaba yo que a veces el paciente tiene ruptura prematura de membranas de larga evolución con una, digamos, que es portadora de estreptococo del grupo B, pero durante su estancia en el servicio de tococirugía tuvo oportunidad de administrársele un tratamiento antibiótico que fuera adecuado y por el tiempo óptimo para evitar el riesgo en el recién nacido. Pero si la mamá nos llega ya con el tiempo de ruptura de membranas prácticamente casi en periodo exclusivo, pues la oportunidad de ofrecerle a este paciente una quimioprofilaxis que nos ayude a erradicar el estreptococo del grupo B, pues se disminuye considerablemente. Muy bien.
Bueno, entonces les decía yo anteriormente que la sepsis comprobada se refiere a la presencia de signos y síntomas clínicos, más los marcadores biológicos, más el hemocultivo positivo. Pero, ¿qué pasa con esas presencias de signos y síntomas clínicos que yo ya les había referido que podían ser un poquito inespecíficos? De esta forma encontramos que tenemos los diferentes manifestaciones clínicas de nuestro paciente. No me voy a detener mucho en esta parte porque lo que a continuación es lo que a mí más me interesa dejarles. De los signos respiratorios, pues tenemos, por ejemplo, la taquipnea con más de 60 respiraciones por minuto, más de 60 minutos, la presencia de apnea, aumento de necesidades de oxígeno, la dificultad respiratoria, la presencia de bradicardia, la taquicardia y la hipotensión. Entre los signos neurológicos tenemos la irritabilidad, la hipotonía, letargia, crisis convulsivas, signos digestivos como rechazo de vía oral, intolerancia a la vía oral, diarrea, distensión abdominal, signos cutáneos como ictericia, color pálido grisáceo, la perfusión enlentecida, la presencia de petequias, signos metabólicos como la hiper o hipoglicemia, la acidosis metabólica o la inestabilidad térmica como la hiper o hipotermia. Lo dije muy rápido, les digo, no es un tema que nosotros queramos hablar de sepsis, sino de qué es lo más importante de valorar en un paciente que tiene riesgo de infección. Y voy a lo siguiente. En un estudio clínico que se realizó en Suecia, se revisaron un total de 401 expedientes de neonatos con sospecha de sepsis. Una de las cosas más importantes que ellos nos mencionan en su trabajo es que el 90% de los signos clínicos de infección vertical o de sepsis neonatal temprana van a aparecer en las primeras 24 horas. Eso es muy importante. Y los signos clínicos con el hemocultivo pueden estar relacionados altamente con un hemocultivo positivo. Ellos estuvieron haciendo esta revisión y relacionaron los signos clínicos que estaban mayormente relacionados con que el hemocultivo hubiese salido positivo. Y ellos encontraron lo siguiente: los signos clínicos más importantes son la presencia de bradicardia, como, digamos, un poquito más de relación estadísticamente significativa para el hemocultivo positivo, la presencia de bradicardia, la hipotensión, la apnea, mala perfusión periférica, la intolerancia digestiva y la distensión abdominal. En forma particular también mencionan que en los niños de término, mayores de 37 semanas, la taquipnea también tenía cierta relación con un hemocultivo positivo, no así en los pretérmino. Y la bradicardia está muy presente en los pacientes pretérmino, menores de 37 semanas, pero no en los recién nacidos de término. Y las crisis convulsivas e irritabilidad están altamente relacionadas con el hemocultivo positivo en los menores de 31 semanas. O sea que los prematuros más extremos tienen muy probablemente mayor la posibilidad de estar cursando de manera simultánea con una infección del sistema nervioso central cuando tenemos el diagnóstico de sepsis neonatal. Bueno, entonces decíamos que estos eran los signos clínicos más importantes. Ya habíamos mencionado el resto de los signos clínicos. Pero también vamos a hablar un poquito de los estudios de laboratorio. ¿Qué tan importantes son? Esto que les voy a mencionar a continuación también cobra importancia porque es también muy común que en los servicios de neonatología encontremos a pacientes en los cuales se han iniciado tratamientos antibióticos solamente por el reporte de una PCR elevada o porque había una tendencia a la leucopenia o porque las plaquetas salieron ligeramente bajas. Y vamos a hacer una pequeña revisión que también hicieron estos estudios para revisar los parámetros de una hemograma que son o que tienen mayor importancia para el desarrollo de sepsis o para la identificación temprana de un paciente con sepsis. Entonces encontramos, por ejemplo,
que la leucocitosis se refiere de más de 25,000 o una leucopenia de menos de 5,000 leucos por milímetro cúbico. Esta tiene una baja, y la neutrofilia también con más de 15,000 o neutropenia en menos de 1,500. Esta tiene una baja sensiespecificidad que puede ir del 50 al 70% y un valor predictivo positivo del 37%. ¿Esto qué significa? Traducido, significa que pudiesen estar elevados o pudiesen estar alterados, pero que no son finalmente el único parámetro o que no están relacionados directamente con el desarrollo de sepsis. Si es el único parámetro que nosotros tenemos. Entonces, si está alterado, no necesariamente el paciente tiene sepsis. Otro de los parámetros que tienen un poquito mayor de importancia es la elevación del índice infeccioso, que es la relación de los neutrófilos inmaduros con respecto a los neutrófilos totales, o sea, la relación banda-neutrófilos. En esta se menciona una sensibilidad de 46%, pero una especificidad del 75%, o sea, tiene, un valor predictivo del 30%, pero un valor predictivo negativo del 99%. ¿Qué significa esto? Que si esta relación banda-neutrófilos en un paciente está normal, pues la posibilidad de que no tenga sepsis es muy alta. Por eso tiene un valor predictivo negativo del 99%. Sin embargo, si está alterada, su valor predictivo positivo es del 30%. O sea, no podemos tomar como único parámetro para que tomemos decisiones en un momento dado. Los valores normales de esta relación de banda neutrófilos en menos de 72 horas será mayor a 0.2 y para mayores de 72 horas de vida mayor a 0.12. Estos vendrían siendo uno de los parámetros más importantes a evaluar en una biometría hemática. Otro muy importante son las plaquetas. Las plaquetas que se refieren como plaquetopenia, menos de 100,000 plaquetas por milímetro cúbico. Esto es poco sensible. Vean ustedes aquí, 10%. Otra de las características es que es de aparición tardía. Las plaquetas no solo van a disminuir por la presencia de sepsis, sino también pueden disminuir por una dificultad respiratoria temprana, por la presencia o el antecedente de asfixia perinatal, etcétera. Entonces, las plaquetas en realidad no son un parámetro que sea muy, muy adecuado como para tomar la decisión de iniciar un tratamiento antibiótico. Y es muy común que nosotros encontremos en los servicios de neonatología pacientes que se les ha iniciado esquema antibiótico porque se encuentran sin ningún signo ni síntoma de sepsis. Los restos de los parámetros se encuentran en parámetros normales, pero las plaquetas están bajas y entonces se decide el inicio de tratamiento antibiótico. Y como ya vimos aquí, es muy poco sensible. Bueno, otro de los parámetros que también son importantes mencionar son los reactantes de fase aguda. Los reactantes de fase aguda, sobre todo, por ejemplo, la PCR, se menciona como parámetros elevados en mayor de 15 miligramos por litro en los menores de una semana, más de 10 miligramos por litro en mayores de una semana. Este es importante mencionar que se eleva a las 12 horas del inicio de la sepsis, se va a mantener entre 20 a 72 horas y va a bajar alrededor de los 3 o 7 días después. Esta tiene una sensibilidad que puede ir del 60% por sí sola, pero que si nosotros la asociamos a alteraciones del recuento leucocitario, esta sensibilidad se puede incrementar hasta el 90%. Pero algo que es muy, muy importante es que tiene un valor predictivo negativo del 99%. Es decir, que si nuestra PCR se encuentra dentro de parámetros normales, más allá de las 12 horas de vida, la posibilidad de que este paciente no tenga una sepsis es muy alta. Otro reactante de fase aguda, aquí no lo puse, la procalcitonina. Esto se refiere a la procalcitonina. Esta se va a elevar mucho más rápidamente. Esta tiene, digamos, que cierta relación con que se puede identificar muy rápidamente porque tiene una alta sensibilidad, hasta el 70% y una especificidad del 80% en pacientes que van a desarrollar sepsis. Sin embargo, algo que tiene de particularidad es que la procalcitonina de manera fisiológica se puede elevar aproximadamente entre las 18 y 36 horas. Entonces, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta estos parámetros para que nosotros no vayamos a hacer un diagnóstico equivocado
equivocado de una sepsis temprana. Es decir, que al nacimiento tendrá una cifra de 0.7 nanogramos por mililitro, pero vean ustedes que entre las 18 y 36 horas se incrementa de manera importante, de 20 nanogramos por mililitro, y esto es de manera fisiológica, no es que el paciente se encuentre con un proceso infeccioso. Esto va a ir descendiendo paulatinamente hasta alcanzar de 2 nanogramos por mililitro a las 48 horas. Por tal motivo, esta no es muy útil para hacer el diagnóstico de una sepsis temprana, sino más bien como para la sepsis nosocomial. Y no solo eso, que se refiere que esta procalcitonina responde muy fácilmente a el inicio del tratamiento antibiótico cuando así se ha decidido, y que su utilidad más importante va a ser para en qué momento nosotros decidir suspender nuestro tratamiento antibiótico. Se menciona que cuando nosotros tenemos 2 determinaciones de procalcitonina en rangos normales más allá de las 48 horas de vida, y que con un intervalo de 24 horas, en ese momento nosotros podemos llegar a suspender nuestro tratamiento antibiótico independientemente de los días de evolución. Eso nos ayuda a tener tratamientos más cortos y evitar tratamientos demasiado prolongados que pueden incluso causar mayor daño a nuestro paciente por los efectos secundarios de los antibióticos. Bueno, entonces, como ya vimos a lo largo de estos temas, tenemos que, de los puntos más importantes que tenemos que tomar en cuenta son los factores de riesgo. Otro punto muy importante es los signos y síntomas de nuestro paciente. Entonces, vimos que prácticamente el 90% de los pacientes con sepsis neonatal temprana van a presentar datos clínicos en las primeras 48 horas, de manera más importante en las primeras 24 horas. Entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestro paciente con riesgo de infección? ¿Cuándo le vamos a iniciar tratamiento antibiótico? Entonces, yo les voy a hacer aquí digamos, como un resumen de lo que hemos venido hablando, de todos los datos, y qué es lo que vamos a hacer como para aterrizar en un caso de un paciente que tengamos con riesgo de infección. Vamos a dividirlos prácticamente en dos, en un paciente que está sintomático o en un paciente que está asintomático. Lo que hemos estado revisando nos ha, digamos que, ayudado a determinar, o varios estudios nos han ayudado a determinar o a demostrar que hay una ineficiencia de las pruebas complementarias. Esto comparado con el valor predictivo negativo tan elevado de permanecer asintomático. ¿A qué se refiere esto? Que en los pacientes que se encuentran asintomáticos, los estudios de laboratorio no tienen mayor repercusión con relación a esto de que no tenga ningún signo ni ningún síntoma. Esto, sobre todo en pacientes por arriba de las 35 semanas o 37 semanas, de acuerdo a cómo lo revisemos en diferentes estudios. Entonces, les decía que teníamos a dos grupos, al paciente sintomático, el cual, de todas, es un paciente que tendremos que iniciar nuestro tratamiento antibiótico de manera, digamos, temprana, pero tenemos al paciente sintomático y ¿qué le vamos a hacer? Número 1, a este paciente sintomático lo vamos a tener en observación clínica estrecha, ¿sí? A ver, espérenme tantito. No, es el paciente que está con síntomas, ¿sí? Ay, me equivoco, por aquí hay algo que está mal, déjenme regreso. Es el paciente asintomático, el que vamos a revisar. Ok, a este paciente le vamos a dejar con observación clínica estrecha durante las primeras 48 horas de vida extrauterina. Esto se ha considerado como una medida suficiente y segura para la detección de la sepsis neonatal precoz. Acordémonos que son pacientes que se encuentran asintomáticos y que son pacientes que son por arriba de las 37 semanas. Se recomienda que se haga una valoración clínica a las 2 horas, a las 6, a las 18, 24, 48 y 72 horas. Esto es el paciente no se encuentra hospitalizado, se encuentra con la mamá, así nosotros evitamos la separación madre-hijo, fomentamos la lactancia materna, también vamos a disminuir la realización de pruebas complementarias y también vamos a disminuir a los antibióticos innecesarios. Esta observación clínica ha sido recomendada por diversos estudios, uno revisado en el 2011 y otro en el 2018, en el cual ellos encontraban que debido a todo lo que
que mencionamos anteriormente, la observación clínica estrecha podría ser bastante segura para vigilar a nuestros pacientes. Y entonces, ahora sí es que me había yo confundido con esa parte. Tenemos a nuestro paciente que se encuentra sintomático. ¿Qué vamos a hacer con este paciente? A este paciente le vamos a hacer una evaluación diagnóstica completa. ¿Cuándo? En el momento en el que nace el paciente. Porque decíamos que tiene el paciente datos sugestivos clínicos de una sepsis. Ya habíamos revisado el cuadro clínico, pero nosotros estamos sospechándola. ¿Qué le vamos a hacer? Lo vamos a hospitalizar. Le vamos a tomar un hemograma al nacimiento y así también le vamos a tomar reactantes de fase aguda, le vamos a tomar un hemocultivo, radiografía de tórax si tiene presentes síntomas respiratorios, una punción lumbar si hay signos neurológicos y se encuentra estable, y en este paciente le vamos a iniciar tratamiento antibiótico. Con base en los resultados del laboratorio normaremos nuestra conducta a seguir. Pero no se nos olvide lo más importante, este paciente se encuentra sintomático. Pero vámonos a la otra parte en la cual el paciente se encuentra asintomático. ¿Qué vamos a hacer en estos casos? Bueno, vamos a hacernos una serie de preguntas para poder nosotros normar nuestra conducta a seguir. En primer lugar, este paciente se encuentra asintomático. ¿Hay signos de coriomielitis materna? Que ya revisamos cuáles eran los criterios. Si la respuesta es sí, vamos a hacer una evaluación diagnóstica inicial. ¿En qué consiste esta evaluación diagnóstica inicial? Le vamos a tomar hemograma y reactantes de fase aguda al nacimiento, a las 6 horas y a las 12 horas. ¿Sí? Acordémonos que son 2 o 3 factores de riesgo importantes que pudieran desencadenar en este paciente una sepsis. Entonces, le tomamos al nacimiento a las 6 y a las 12 horas. Le tomamos un hemocultivo y vamos a valorar el inicio de los antibióticos de acuerdo a los resultados de los laboratorios. Acordémonos que un solo parámetro no nos ayuda, tendremos que evaluar en conjunto todos los resultados de los laboratorios. Ahora, es muy importante mencionar, en todos los casos que nosotros vamos a ver de pacientes asintomáticos, si en un momento dado hay la presencia de signos clínicos que nos hagan sospechar de sepsis, nos vamos a la parte del paciente con síntomas. Bueno, entonces ya nos habíamos hecho la pregunta a este paciente asintomático que si había signos de coriomielitis materna. Resulta que no hay signos. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a hacer nuestra siguiente pregunta. La madre tiene un cultivo rectovaginal positivo para estreptococo del grupo B o algún otro germen, y si la respuesta es sí, hay que preguntarnos si ha recibido profilaxis adecuada. Ya revisamos cuáles eran los criterios de una profilaxis completa o una profilaxis incompleta. ¿Qué le vamos a hacer si la respuesta es sí? Observamos durante 48 horas y vamos a tomar esto en cuenta. Si es de 37 semanas de gestación, lo vamos a observar si tiene más de 37 semanas, si ya cumplió más de 24 horas de vida, lo podemos enviar a su domicilio si no hay otros criterios que nos hagan sospechar o que nos llamen la atención. Acordémonos que nuestro paciente se encuentra asintomático. ¿Qué pasa si este paciente, y le vamos a dar indicación clara a los padres de cuándo deben acudir al hospital? Así es que el paciente se encuentra asintomático, no hay datos de coriomielitis materna, la madre se encuentra con un cultivo positivo, pero ha recibido profilaxis adecuada y podemos tomar esto en cuenta para poderlo mandar a su casa tras 24 horas sin necesidad de tomar exámenes de laboratorio. El paciente se encuentra asintomático, pero recordemos que no ha recibido la profilaxis adecuada para el cultivo de rectovaginal positivo para estreptococo del grupo B. Entonces, vamos a preguntarnos nuevamente, si esto no sucede, si el recién nacido tiene menos de 37 semanas de gestación, más de 37 semanas de gestación y la bolsa está rota, pero tiene menos de 18 horas de evolución, si la respuesta es sí, nuevamente, observación 48 horas y en caso de que ya se pueda egresar, podemos mandarlo a su domicilio tras 24 horas de estancia en el servicio junto con la madre, si no hay otros criterios y la indicación clara a los padres de cuándo acudir al hospital.
Si no es el caso, o sea, el paciente tiene menos de 37 semanas y la bolsa rota con más de 18 horas, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Una evaluación diagnóstica inicial con la toma de un hemograma reactantes de fase aguda al nacimiento a las 6 horas y a las 12 horas con un hemocultivo y observación por 48 horas. De acuerdo a los resultados del laboratorio, normaremos nuestra conducta a seguir, o bien si en un momento dado aparecen signos y síntomas clínicos de sepsis neonatal. Entonces, con todo esto, no sé si quedó claro, si no lo volvemos a revisar, ¿cómo le vamos a hacer el diagnóstico, cómo vamos a egresar a nuestro paciente? A un recién nacido con riesgo de infección que se ha descartado, es un paciente que a las 72 horas de vida no ha tenido evidencia clínica ni paraclínica de infección con o sin cultivos negativos, y a este paciente lo daremos de alta. Creo que eso es todo. No sé si me fui muy rápido, pero tenía poco tiempo y quiero dejar también tiempo para si tienen alguna pregunta. Muy claro todo, doctora. Excelente ponencia. Le mandan aquí también felicitaciones por el lado del chat. Tenemos una pregunta por parte de la doctora Belinda Rafael, quien la felicita por el excelente aporte académico. Nos pregunta, ¿qué datos fisiológicos se deben de considerar en el neonato prematuro, en donde las manifestaciones clínicas sugestivas de sepsis son más sutiles que los neonatos de término? En particular, ya les había yo mencionado que hay ciertos criterios clínicos que son muy importantes que nosotros los tomemos en cuenta. Entre esos, mencionaba yo la bradicardia, que sobre todo en el recién nacido pretérmino tiene mayor importancia. Y otra de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que, ya ven que yo les decía, si tienen más de 35 semanas, sobre todo son 35 semanas, si tienen más de 35 semanas, tenemos, digamos, que la oportunidad, a pesar de que tengan rupturas de prematuras de membranas muy largas y todo eso, si están el paciente asintomático, esperar y vigilar. Pero si tiene menos de 35 semanas, la vigilancia debe ser muy precisa, y ante cualquier duda es preferible iniciar un tratamiento, porque justamente la evolución puede ser más catastrófica en los recién nacidos prematuros y desencadenar o desarrollar sepsis grave. Entonces, de los datos clínicos que mencionaba yo como más importantes es la bradicardia, la apnea, la presencia de apneas, la perfusión periférica también alterada, y en este caso en particular de los recién nacidos, la dificultad respiratoria con incremento de las necesidades de oxígeno o incluso ventilación mecánica. Claro que acordemos que son niños que tengan esa relación con factores de riesgo. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta por parte de nuestra audiencia. Reciba felicitaciones también por parte de Genoveva Lilia Resillas, Jaime, y de acuerdo a la experiencia nos pregunta Hilda Gabriela León, y si el neonato cumple con los criterios, ¿con cuál antibiótico inicia en su hospital? Estamos hablando, no era como tal tema, pero estábamos hablando de una sepsis neonatal temprana. Y si estamos hablando de una sepsis neonatal temprana, el tratamiento de elección es ampicilina más un aminoglucósido. Les mencionaba yo que en fechas recientes nosotros teníamos el problema, y seguramente en otros institutos también, que no contábamos con ampicilina como tratamiento en los hospitales. Y entonces yo siempre les insistía mucho, tenemos que ser muy minuciosos en qué pacientes sí vamos a decidir en un momento dado iniciar un tratamiento antibiótico, porque nos estábamos brincando a antibióticos de segunda línea de manera inicial, porque no contábamos en los hospitales con la ampicilina. Pero el tratamiento de elección en una sepsis neonatal temprana es ampicilina más un aminoglucósido. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan también, aparte de recibir más felicitaciones, de José Ramírez, nos refiere igual, ¿cuál es su opinión en relación al uso de esquema de antibióticos y tiempos de duración? Bueno, ya les decía, es que de los esquemas puede ser variables si es que estamos hablando de temprana, tardía, etcétera. De los
tiempos de tratamiento, bueno, depende mucho, por ejemplo, ya les decía yo que no solamente la procalcitonina nos puede ayudar para nosotros determinar cuándo es el tiempo óptimo para suspender un tratamiento antibiótico. Les decía yo, la procalcitonina es la que mejor responde, pero también la proteína C reactiva es un parámetro que puede ser confiable para poder nosotros decidir cuánto tiempo. Y se recomienda, en el caso de los dos, pero de preferencia la procalcitonina, determinaciones normales, en 2 determinaciones con un intervalo de 24 horas, y cuando ese criterio se cumpla, el paciente se encuentre asintomático, nosotros decidiremos suspender el tratamiento antibiótico sin tomar en cuenta los días de evolución, que vendrían siendo, a lo mejor lo acortaríamos a lo mejor a 7, a 10, pero en general, si no hacemos eso, los tratamientos a veces se llegan a prolongar hasta 14 y hasta 21 días. Hay infecciones particularmente que sí requieren de mayor tiempo, pero el mejor parámetro a final de cuentas puede ser ese, los reactantes de fase aguda, que nos pueden ayudar para determinar a terminar el tratamiento antibiótico en un poquito más breve y que sea, digamos, sin prolongar los efectos secundarios de los antibióticos por su largo uso. No sé si les ayuda eso. Claro, lógico, todo eso es con el paciente asintomático, ¿no? Que se encuentra en buenas condiciones. Exacto, nos refiere el mismo doctor que dando un ejemplo en los neonatos con alto riesgo, pero que lucen bien, sin datos de sepsis aparente, pero no cuentan con marcadores como la procalcitonina para egresar al binomio. Bueno, estábamos hablando que pacientes que lucen bien, supongo yo que ese paciente ni siquiera se le había iniciado tratamiento. Acordémonos que si el paciente está asintomático, aunque tenga factores de riesgo, podemos vigilarlo estrechamente en búsqueda de la presencia de algún signo o síntoma. Si no hay signos y síntomas, podemos en un momento dado, si es de término, si no tiene mayores factores, lo podemos dar de alta exclusivamente, incluso sin haberle tomado ningún examen de laboratorio. Lo que nosotros revisamos ahorita es que la observación clínica en pacientes de término asintomáticos puede ser suficiente para que nosotros valoremos a un paciente con riesgo de infección sin necesidad ni de exponerlo a tomas de muestra que pueden ser molestas o pueden ser, digamos, que cueste trabajo, por ejemplo, tomarle al pequeñito, o bien la utilización de antibióticos en forma innecesaria. Ajá. Entonces, si es un bebé que luce bien, que tiene más de 37 semanas, que no tiene factores de riesgo importantes, que se encuentra en nuestra evaluación clínica, acordémonos que mencioné que puede ser, que debe de ser a las 2 horas, 6 horas, 12 horas, 18 horas, o sea, las primeras 24 horas, la vigilancia de esos pacientes debe ser muy estrecha para que identifiquemos rápidamente si es que desarrolla sepsis, pero también para que nosotros a las 24 horas de vida tengamos una mayor seguridad de poderlo mandar a su casa si no tiene mayor implicación o riesgo. Muchas gracias, doctora. Nos pregunta Genoveva Lilia Resillas. Cuando un hemocultivo ya es negativo, ¿cuánto más debemos dejar el antibiótico? Vuelvo nuevamente a lo mismo, ¿no? El hemocultivo no es como el parámetro para que nosotros determinemos el alta de nuestro paciente o la suspensión de tratamiento antibiótico. ¿Por qué razón? Porque incluso hay pacientes que desencadenan o desarrollan una sepsis y el hemocultivo siempre estuvo negativo. Entonces, el resultado del hemocultivo no es el parámetro para suspender un tratamiento, más bien es el estado clínico de nuestro paciente, los reactantes de fase aguda y en términos generales a lo mejor el hemograma pudiera contribuirnos, pero el hemocultivo como parámetro para suspender un tratamiento no, porque existen varios factores por los cuales los hemocultivos en la sepsis neonatal pueden salir negativos. Entre uno de ellos puede ser, por ejemplo, me refiero a un recién nacido pretérmino en el cual la mamá cursó con una infección de vías urinarias en el último trimestre y estaba tomando tratamiento antibiótico. Entonces, la posibilidad de que ese hemocultivo salga negativo puede ser alta. Número 2, la cantidad que se deposita en los frasquitos en los recién nacidos pretérmino de muy bajo peso. A veces la cantidad
cantidad no es suficiente y no alcanzan a desarrollar un hemocultivo positivo, y eso no significa que no tenga el proceso infeccioso o que no haya un germen. Y en número 3, en el cual pues la posibilidad de que algún germen pueda ser identificado y depende también del servicio de microbiología que haya en nuestro hospital, en el cual a veces puede llegar a ser deficiente. Entonces, el hemocultivo negativo no es el parámetro para decidir una suspensión de tratamiento antibiótico. Muchas gracias, doctora. Nos preguntan también la doctora María del Socorro Peña Alejandro, en caso de solo contar con reactantes de fase aguda cada 24 horas, ¿qué sugerimos para seguir monitorizando a nuestro paciente? El hemograma y la vigilancia clínica, si no se cuenta, ¿no? Con reactantes. No mencioné la velocidad de cementación globular, esta no tiene una alta sensibilidad y especificidad, por eso no la mencioné tan específicamente, pero bueno, la proteína C reactiva generalmente en los hospitales sí hay las 24 horas, bueno, pero si es el caso y que en ese hospital no lo hay, pues el hemograma y la vigilancia clínica. Uh-huh. Muchas gracias, doctora. Una pregunta de parte de una servidora. En el caso de tener ya, de acuerdo a nuestros protocolos de los hospitales de inicio de nuestros antibióticos y el uso de marcadores, aunado a estar monitorizando, principalmente me atrevo a los chiquitos de riesgo bajo. Me llama mucho la atención su presentación en donde nos refieren que no separar madre e hijo y la vigilancia clínica de 2, 6, 18 y 24 horas. En nuestras instituciones, pues es un poco difícil dar esas valoraciones cada momento, pero sí podríamos indicarle algo preciso y seguimiento con nuestro personal de enfermería, que es la que nos apoya en el área de alojamiento conjunto. ¿Qué factores nos enfocaríamos, aparte de la frecuencia cardíaca, la temperatura, la respiración que conocemos? Otro que sea algo sutil que usted nos pueda comentar de su experiencia, de su hospital. Bueno, yo en este caso particularmente, por ejemplo, en las indicaciones del recién nacido que se va a ir a alojamiento conjunto y que tiene ese antecedente como factor de riesgo para la infección, yo le recomendaría, por ejemplo, que le pusieran la temperatura, toma de signos vitales 2 veces por turno, de menos, que se le tomaran la glicemia capilar, la vigilancia de la tolerancia a la vía oral, la vigilancia del trabajo respiratorio y, bueno, reportar cualquier eventualidad, ¿no? Eso, hacerlo hincapié en las indicaciones para que, si no es posible que nosotros pudiésemos apoyarnos en la vigilancia estrecha de estos pacientes, nos apoyásemos con el servicio de enfermería. Pero sí, eso es muy cierto. Es muy recomendable que el paciente no sea separado cuando tiene un factor de riesgo, o más bien cuando son pacientes de término, están asintomáticos por completo y no tienen mayor factor de importancia para el desarrollo de sepsis, que se vayan con la mamá, que continúen con la lactancia materna y la vigilancia estrecha. Muchas gracias, doctora. Pues creo que ya no hay más preguntas por parte de los socios. Muchas gracias por excelente ponencia, doctora. Muchas dudas fueron aclaradas, bastantes datos que nos llevamos todos con mucho gusto a nuestros hospitales para ir mejorando y dando seguimiento. Pues muchas felicitaciones por parte de los socios y gracias de antemano por parte de nuestra presidenta, la doctora Escobar, por acompañarnos. Sí. Y nada más, muchísimas gracias, doctora. Excelente plática, muy buena audiencia. Y nada más quiero recordarles, por favor, hemos estado enviando la liga de registro, porque de acuerdo a la lista de esa liga es conforme vamos a mandar las constancias que tienen un punto de valor curricular para recertificación. Y pues este es el mensaje que la doctora Casillas quiere darles antes de irnos, doctora. Claro, invitándolos, no sé si ya se puede ver mi pantalla. Ya se ve. Sí, muchas gracias. Invitándolos de favor a nuestro tercer Congreso de Pediatría del ISSSTE, es nuestra 8ª reunión académica de la Sociedad de Pediatría,
Con mucho gusto, es de manera presencial del 22 al 24 de febrero, invitándolos para que se registren de favor a nuestra área y usen ahí por medio de sus vocales. Se envió el link para también su preregistro. Recordando que es el 100% de beca a todos los socios activos de este año. Muchas gracias. Los esperamos, realmente es un programa bien completo que se los haremos llegar por medio de todos sus vocales, entonces ojalá que nos puedan acompañar en el Congreso. Y bueno, por única vez la reunión virtual mensual se hizo en día martes, las siguientes serán en día jueves a las 7 de la noche, les haremos llegar oportunamente la invitación. Y bueno, estamos ya en tiempo. La Sociedad de Pediatría del ISSSTE se despide de todos ustedes agradeciendo su asistencia, su participación y esperamos verlos en el Congreso y en la siguiente sesión virtual. Buenas noches a todos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches.